Feliz día, Venezuela. Huele a café, huele a arepita con mantequilla, así se consigue, ¿eh? Mi abrazo invisible. Soy William Echeverría, gracias por darme este privilegio de poder entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Estamos aquí en la mañana para informarte. Nos puedes seguir a través de la red Twitter. La tienes allí, @quijoteando, @quijoteando. Importante que lo apuntes. Y nos puedas seguir, información precisa al instante confirmada a través de @quijoteando. Nuestro invitado de hoy es Luis Enrique Alcalá, de doctorpolitico.com, analista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Luis Enrique? ¿Cómo estás, William? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Luis Enrique, fuera, digamos, de lo que significa la noticia del día a día, es siempre importante pensar en cuál es la visión, cuál es, digamos, el análisis prospectivo que se puede hacer sobre el liderazgo que necesita Venezuela. ¿Cuál es digamos, qué trabajo has elaborado sobre esto? Bueno, ese es un tema que me ocupa desde hace ya 25 años. Hay un problema general en el mundo de una política practicada dentro de un concepto de ella como lucha por el poder. Uno que se queja, digamos, de que Chávez hace exactamente eso, hace lucha por el poder hasta sus últimas consecuencias. Él no inventó eso. Hay un término que los alemanes tienen que llaman Realpolitik o política realista. Eso es de la época de Bismarck, en fines del siglo XIX. Caldera tiene un famoso meeting que se citaba mucho cuando él decía: porque no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política. Todos nuestros políticos, los políticos convencionales, conciben que la política es efectivamente eso, una pelea, una lucha, un combate. Algunos tienen una cierta urbanidad y buenas maneras, hay otros, como el actual inquilino de Miraflores, que no respeta ningún tipo de regla de urbanidad ni de nada. Y esa lucha por el poder estaría justificada por una ideología. O sea, yo tengo autorización para luchar por el poder porque yo soy socialdemócrata y aquí están unos principios en un nuevo tiempo que redactó Demetrio Bresner, y entonces esta es la ideología y eso justifica que yo compita por el poder. O yo estoy en Primero Justicia y entonces tengo aquí los principios de la democracia cristiana, porque Primero Justicia viene siendo más o menos doctrinalmente lo mismo que Copey, y entonces eso justifica... Ahí van a brincar algunos, pero bueno, ese no es el tema del debate. Ese es parte del problema. Exacto. Parte del problema. Es decir, toda nuestra clase política, pero también en prácticamente todos los países del mundo, tiene esa concepción. ¿Qué le interesa al ciudadano? Al ciudadano lo que le interesa es que se resuelvan los problemas de carácter público. Exactamente, exactamente. Aquí en el Junquito, el kilómetro 23, se cayó una calle en la que gastaron hace 3 semanas 300 millones de bolívares, ya se cayó la calle con la lluvia. Lo que le interesa al ciudadano es eso, el ciudadano no le interesa para nada un conflicto entre posturas ideológicas que vienen siendo del siglo XIX, esa lucha entre capitalismo, liberalismo y socialismo. Eso está pasado de moda. Y toda ideología, absolutamente toda ideología, es hoy en día una medicina vieja, una medicina precientífica que ya no puede pretender tener las recetas para resolver los problemas de carácter. Entonces, digamos que la tendencia en el mundo es hacer de la política, más allá de la discusión ideológica, digamos que acciones de carácter pragmático para resolver problemas. Sí, es decir, la política debe verse como una profesión, como un arte, como un oficio. La política no es una ciencia. Hay escuelas de ciencias políticas que enseñan a observar el fenómeno político como que si tú estuvieras observando un cachicamo, pues lo vas a clasificar biológicamente. Hay escuelas de políticas públicas que te enseñan técnicas para tomar decisiones, y en eso hay que darle la bienvenida a esa parte. Pero como tal, la política no es una ciencia, es un arte, tal como la medicina es un arte. Tú puedes chupar en la medicina de ciencias que llaman ciencias médicas, la parasitología y la histología y la anatomía y la bioquímica, pero en sí misma la medicina es una profesión.
Y esa profesión debe estar sujeta a un riguroso código de ética profesional. Y uno le debiera exigir al político un comportamiento apegado a un código de ética tanto como se lo exige al médico. Bueno, pero se supone que si son principios, que si son valores, yo debería ser leal a esos principios, a esos valores. Sí, Cuando tú hablas de ese código de ética, ¿tú has trabajado sobre eso? Claro, es que se trata de, aquí no se trata de tanto de principios o de valores, como de un código de conducta, una descripción de cómo me comporto. Yo no estoy hablando de principios en el sentido del valor libertad o el valor justicia social o esa paja que es justamente la que se discute en plano ideológico. Aquí se trata de resolver problemas de carácter público. El Estado entero solo se justifica si resuelve problemas de carácter público. Si el Estado no resuelve los problemas de carácter público, los discursos de capitalismo, liberalismo, el socialismo del siglo XXI, etcétera, todo eso está fuera de lugar. Y la época a la que vamos es una época post-ideológica, transideológica, que deja atrás a las ideologías como una manera vieja de hacer política. Pero entonces fíjate, pero también se discute mucho y fue parte también de las, digamos, de los análisis que quedaron después de lo que sucedió con partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI, que hacía falta justamente un sustento. En sus principios hubo un sustento ideológico muy grande, digamos que apegado al momento histórico, ¿no? Y que si no existe, digamos, esa ideología, esas ideas, pues sencillamente los partidos políticos terminan, digamos que disgregados alrededor justamente del pragmatismo y parte de la desviación que han tenido algunos de estos partidos se explica por parte de algunos analistas por eso. Yo quisiera que al regreso me contestara sobre esto con nosotros Luis Enrique Alcalá, analista del doctorpolitico.com, aquí en La Mañana.